Pagué a un chico para que fuera mi novio, pero ahora su madre está planeando nuestra boda, y no creo poder irme. Mi ex se casaba con la mujer con la que me había engañado, y yo estaba invitada. La mayoría de la gente habría rechazado porque son cuerdos, pero yo no podía. Mi ex Brian había invitado a todo mi grupo de amigos de la universidad a la boda. Sabía que todos tenían parejas excepto yo, así que quería mostrarles a todos que nadie podía amarme una última vez. Lo que no sabía era que iba a obtener exactamente lo opuesto a eso. Después de desahogarme sobre ello, mi compañera de cuarto sugirió que encontrara a alguien de una aplicación de citas de alquiler. Es como contratar a un fotógrafo o un DJ, dijo. Estás contratando un servicio, y todos son muy profesionales con reglas claras. La aplicación estaba llena de personas atractivas dispuestas a ser tu acompañante para eventos. 500 euros por un fin de semana, actores profesionales que te harían quedar bien y desaparecerían después. Terminé eligiendo a un chico hermoso llamado Kobe, que tenía un MBA de Harvard, perros de rescate y una mandíbula que sabía que pondría celoso a mi ex Brian. Me envió un formulario para llenar pidiendo páginas de información sobre mí, desde mi color favorito hasta secretos que solo las parejas conocerían. Inventamos una historia elaborada sobre cómo nos habíamos conocido románticamente en un parque cuando uno de sus perros de rescate se escapó y corrió directo hacia mí, y cómo para él fue amor a primera vista. Kobe era increíblemente profesional, y honestamente, me hizo preguntarme con cuántos clientes había tratado ya. Le envié la mitad del dinero por transferencia, y apareció en mi apartamento la mañana de la boda, de alguna manera luciendo aún mejor que en las fotos. Me trajo un corsage que hacía juego con mi vestido. ¿Lista para ir? Sonrió. Honestamente no, le dije riendo. Extendió la mano y tomó la mía, llevándome a su Lexus. Siguió tomando mi mano incluso durante la ceremonia con su pulgar, trazando pequeños círculos en el dorso. Susurró chistes durante las partes aburridas y siguió preguntándome cómo estaba durante el intercambio de votos, asegurándose de que estuviera bien. Y odio admitirlo, pero Kobe era bueno. Realmente bueno en su trabajo. Incluso en la recepción, logró encantar a todos. Hizo reír a mis amigos de la universidad con historias de nuestra relación que improvisó en el momento. Hizo bailar a mis amigos tímidos e incluso debatió política con los invitados mayores presentes. Incluso la novia mantuvo sus ojos en él, impresionada por su mandíbula y cabello perfecto. Y Brian observó todo con una mirada torturada que prácticamente me sanó de todo el incidente del engaño. Kobe me sacó a bailar lento, susurrando en mi oído. Hagamos que todos se pongan celosos. Pero nada de eso estaba ya en mi mente. Todo en lo que podía concentrarme era en cómo su corazón latía tan rápido como el mío, y me pregunté si tal vez había algo más entre nosotros. Sobre la regla de no enamorarse comencé a mencionar, pero el timbre de su teléfono lo interrumpió. Kobe sonrió y se disculpó. Contestó, solo para ponerse completamente pálido y rígido. Su madre sollozaba del otro lado de la línea, diciéndole que su padre acababa de colapsar. Cuando colgó, ni siquiera dudé. Agarré las llaves de su auto y comencé a arrastrarlo fuera del lugar. Los 40 minutos de viaje fueron silenciosos, como si fuéramos extraños de nuevo. Corrimos al hospital y llegamos al cuarto justo antes de que llevaran a su padre a cirugía. Su madre tomó mi mano, las lágrimas aún derramándose de sus ojos. Gracias a Dios estás aquí. Kobe nos contó todo sobre ti. Mi corazón se saltó un latido. Kobe les había contado sobre mí. ¿Por qué? Miré hacia él mientras su madre seguía diciendo cómo me había subestimado. Lo hermosa que era. Lo feliz que estaba de finalmente conocerme, aunque deseaba que fuera bajo mejores circunstancias. Llevé a Kobe a un pasillo más vacío lejos de la sala de espera. ¿Le contaste a tu familia sobre mí? Pregunté. Kobe se pasó las manos por el cabello y se disculpó. Sé que es poco profesional. Conozco las reglas, pero esas noches que pasamos chateando, compartiendo historias y memes, comencé a gustarte realmente, y pensé que podría invitarte a salir después de todo este asunto de la boda. Explicó que fui egoísta, y ahora te arrastré a un lío aún mayor. Antes de que pudiera decir algo, la luz en el quirófano se apagó de repente. La cirugía de su padre finalmente había terminado. Kobe y yo corrimos al cuarto. Su padre estaba consciente, pero sus ojos aún estaban desenfocados. Extendió la mano y apretó la mía, susurrando, hermosa, cuida a mi muchacho. Sentí mis propias lágrimas amenazar con caer. Pero todo esto estaba mal. Era una mentira. Había contratado a Kobe para salir conmigo para hacer sentir mal a mi propio ex, y ahora su familia piensa que somos algo real, y eso no me sentó bien. Lentamente traté de salir del hospital, esperando escabullirme sin que nadie se diera cuenta. Pero justo cuando llegué a la entrada, Kobe agarró mi muñeca, tirando de mí gentilmente hacia su pecho cálido. Sus brazos me envolvieron, y podía sentir su pecho moviéndose rápido con cada respiración. Presionó su frente contra la mía, y susurró si podía quedarme solo un poco más, solo hasta que su padre despertara lo suficiente para saber qué estaba pasando. Su voz se quebró en la última palabra, y vi algo en sus ojos que no tenía nada que ver con nuestro acuerdo, o el dinero que le había pagado. Se veía asustado de una manera que hizo que mi propio pecho doliera. Me escuché decir que sí, antes de poder pensarlo. Caminamos de vuelta por las puertas automáticas y por el largo pasillo, hasta la sala de espera de cuidados intensivos. Su madre nos vio inmediatamente y alcanzó mi mano en el segundo que nos sentamos. Apretó mis dedos y me dijo lo agradecida que estaba de que Kobe hubiera encontrado a alguien como yo. Alguien que dejaría todo y correría a un hospital sin pensarlo 2 veces. Siguió diciendo lo raro que era eso y lo afortunado que era su hijo.
Cada palabra hizo que la culpa se asentara más pesadamente en mi pecho hasta que apenas podía respirar bajo el peso. El reloj en la pared mostraba las 2 de la mañana cuando una enfermera en uniforme azul salió para actualizarnos. Dijo que el padre de Kobe estaba descansando bien y sus signos vitales estaban mejorando. Su madre comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio en lugar de miedo. Insistió en que Kobe y yo tratáramos de dormir en las sillas de la sala de espera, ya que serían horas antes de poder verlo de nuevo. Se quitó su propia chaqueta y la puso sobre mis hombros como si ya fuera parte de la familia. La chaqueta olía a lavanda y tuve que morderme el labio para no llorar yo misma. Me acomodé en una de esas incómodas sillas de plástico y cerré los ojos, aunque sabía que el sueño no vendría. Pero de alguna manera sí vino, porque desperté cuando la luz de la mañana temprana comenzó a entrar por las ventanas. Mi cabeza estaba en el hombro de Kobe y su brazo estaba a mi alrededor. Por solo un segundo, olvidé que toda esta cosa era falsa. Por solo un segundo se sintió como si estuviera despertando junto a alguien que realmente se preocupaba por mí. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo y destrozó el momento. 3 mensajes de mi compañera de cuarto preguntando si estaba bien, preguntando por qué nunca llegué a casa de la boda, recordándome que se suponía que el evento había terminado ya. La realidad regresó tan fuerte que realmente me sentí mareada. La madre de Kobe despertó unos minutos después y nos mandó a conseguir café y desayuno de la cafetería. Dijo que necesitábamos cuidarnos y que mandaría un mensaje si algo cambiaba. Nos sonrió como si fuéramos una pareja real que necesitaba un descanso juntos. Kobe y yo caminamos al ascensor sin decir nada. Entramos y las puertas se cerraron, y de repente estábamos solos en esa pequeña caja metálica. El silencio se sentía tan pesado. Pensé que podría aplastarnos a ambos. Ambos sabíamos que estábamos atrapados en una mentira que se hacía más grande cada hora. Cada palabra amable de su madre lo empeoraba. Miré los números de los pisos iluminándose, y traté de no pensar en cómo íbamos a salir de este lío. El café de la cafetería sabía a agua sucia, pero lo bebí de todos modos porque necesitaba algo que hacer con mis manos. Nos sentamos en una mesa en la esquina lejos de las otras personas. Kobe se pasó las manos por el cabello y se disculpó de nuevo por ponerme en esta posición. Dijo que deberíamos decirle la verdad a su madre hoy, solo arrancar la tirita y lidiar con las consecuencias. Abrí la boca para estar de acuerdo, pero en su lugar salieron palabras diferentes. Dije que deberíamos esperar hasta que su padre estuviera más fuerte, que soltar esta bomba durante una crisis médica se sentía mal y cruel. Kobe me miró con esta expresión en su cara, como si no pudiera creer lo que acababa de decir, como si fuera alguien completamente diferente de lo que esperaba. La mirada hizo que algo revoloteara en mi estómago, que absolutamente no quería sentir. Regresamos arriba, y descubrimos que el padre de Kobe estaba despierto y preguntando por nosotros. Una enfermera nos llevó a su habitación, y entramos para encontrarlo sentado ligeramente en la cama. Se veía cansado y pálido, pero sus ojos estaban claros. Sonrió cuando nos vio, y le dijo a Kobe lo afortunado que era de haberme encontrado. Hizo que Kobe prometiera ahí mismo aferrarse a alguien que aparece cuando importa, que no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque literalmente acababa de tratar de huir hace una hora. Murmuré algo sobre necesitar el baño y prácticamente corrí fuera del cuarto. Me encerré en el compartimento individual y me apoyé contra la puerta tratando de recuperar el aliento. Mi teléfono sonó y vi el nombre de mi compañera de cuarto en la pantalla. Contesté e inmediatamente preguntó qué demonios estaba pasando. Le conté todo lo que había pasado desde que salimos de la recepción de la boda sobre la llamada telefónica y el hospital, y conocer a sus padres y la mentira que siguió creciendo. Escuchó toda la historia y luego dijo que ahora estaba completamente fuera de mi liga, que esto dejó de ser un simple trato de negocios en el momento en que me subí a ese coche con él. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. No parecía poder obligarme a alejarme aunque cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que me fuera. Colgué, y vi una notificación de la aplicación de alquiler, un mensaje automatizado recordándome que mi evento había concluido, pidiendo que por favor calificara mi experiencia y diera comentarios. Miré la pantalla y me di cuenta de que ahora estaba rompiendo los términos de servicio. Aún estaba fingiendo ser la cita de Kobe, aunque el evento contratado había terminado. Me estaba representando como su novia a su familia, y eso violaba todo en el acuerdo que había firmado. Cerré la aplicación sin responder porque no tenía idea de qué decir. Me forcé a salir del baño y caminar de vuelta al cuarto del hospital. La madre de Kobe tenía su teléfono fuera y le estaba mostrando algo en la pantalla a Kobe. Cuando me senté, giró el teléfono hacia mí. Fotos de Kobe cuando era niño. Las pasó, contándome historias sobre su infancia, como si fuera a estar por años para escucharlas todas. Me contó sobre su primer día de escuela y su obsesión con los dinosaurios y la vez que trató de traer a casa un gato callejero. Cada historia me hizo sentir peor sobre la mentira, pero también me hizo entenderlo mejor. Me encontré realmente queriendo saber más sobre él, queriendo conocer a la persona real detrás de la perfecta actuación de cita falsa. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa que había pasado en las últimas 12 horas. Una enfermera entró al cuarto cargando un portapapeles y preguntó si yo era familia. Abrí la boca para decir que no, pero la madre de Kobe intervino antes de que pudiera sacar las palabras. Le dijo a la enfermera que yo era la novia de Kobe y que deberían incluirme en todas las actualizaciones médicas sobre su padre. La enfermera asintió e hizo una nota en su tabla, escribiendo algo que hizo que esta mentira se sintiera permanente y oficial. Vi su pluma moverse por el papel
y me di cuenta de que nuestra relación falsa ahora era parte de los registros del hospital, documentada de una manera que hacía más difícil retractarse. Kobe apretó mi mano, pero no podía mirarlo porque el peso de lo que estábamos haciendo se sentía demasiado pesado. Más tarde esa tarde, Kobe sugirió que camináramos para tomar aire. Dejamos a su madre con su padre y nos dirigimos afuera a los terrenos del hospital donde había bancas y una pequeña área de jardín. El sol se sintió cálido en mi cara después de estar bajo esas luces fluorescentes fuertes por tanto tiempo. Kobe comenzó a hablar sobre el historial de salud de su padre, cómo había tenido un ataque cardíaco menor hace 2 años y se suponía que debía cuidar su dieta y niveles de estrés. Su voz se puso baja cuando admitió lo asustado que estaba cuando su madre llamó durante la boda, cómo pensó que podría perder a su padre antes de poder despedirse. Me encontré compartiendo sobre mi abuela que murió el año pasado, cómo no estuve ahí cuando pasó porque estaba en el trabajo y no pude llegar al hospital a tiempo. Caminamos lentamente por el sendero del jardín y me di cuenta de que esta era la primera conversación real que habíamos tenido que no fuera sobre el montaje de citas falsas o hacer que mi ex se pusiera celoso. Hizo preguntas sobre mi abuela y realmente escuchó mis respuestas en lugar de solo esperar su turno para hablar. Le conté sobre su jardín y cómo me enseñó a hornear galletas, y él sonrió y dijo que su padre le enseñó a arreglar coches, aunque era terrible en eso. La conversación se sintió fácil y natural, como si fuéramos amigos reales en lugar de 2 personas atrapadas en un lío de mentiras. El teléfono de Kobe sonó mientras estábamos sentados en una banca cerca de la entrada del hospital. El nombre de su madre parpadeó en la pantalla y contestó inmediatamente, todo su cuerpo poniéndose tenso como si esperara malas noticias, pero ella solo necesitaba que fuéramos a recoger algunos artículos de su casa para su padre. Le dio a Kobe direcciones detalladas sobre dónde encontrar los lentes de lectura de su padre, su almohada favorita y algo de ropa para cuando pudiera cambiarse la bata del hospital. Kobe escribió todo en las notas de su teléfono mientras ella hablaba. Cuando colgó, nos dirigimos al estacionamiento y subimos a su coche. El viaje a su casa de la infancia tomó unos 20 minutos, y ninguno de nosotros habló mucho. Miré por la ventana, observando a los vecindarios cambiar de áreas comerciales cerca del hospital a calles residenciales tranquilas con árboles grandes. Algo sobre ir a la casa de su familia se sintió significativo, como si estuviera cruzando otra línea que me llevaba más lejos de ser solo una cita contratada. Estaba a punto de ver dónde creció, la casa donde sus padres aún vivían, el lugar que formó quien se convirtió. Mis manos se sintieron sudorosas y las limpié en mi vestido, que aún era el mismo que había usado para la boda, aunque eso se sintió como días atrás, en lugar de solo anoche. Kobe se metió en la entrada de una casa de 2 pisos con persianas azules y un césped bien mantenido. Caminamos hasta la puerta principal y la abrió con su llave. Adentro, la casa olía a café y algo horneándose, probablemente de ayer antes de que todo pasara. Fotos familiares cubrían las paredes en el pasillo, y podía ver a Kobe a diferentes edades, sus fotos escolares mostrándolo con brackets y cortes de pelo malos que me daban ganas de sonreír. Subimos al dormitorio de sus padres para conseguir los artículos que su madre pidió. Esperé en el pasillo mientras Kobe juntaba cosas de su cuarto, y me encontré mirando más fotos en la pared. Una mostraba a Kobe con gorro y toga en su graduación universitaria, parado entre sus padres con la sonrisa más grande en su cara. Su padre tenía su brazo alrededor de los hombros de Kobe, y se veía tan orgulloso. Kobe salió del dormitorio cargando una bolsa pequeña, y me descubrió mirando la foto. Su cara cambió, y puso la bolsa en el suelo, acercándose para mirar la imagen conmigo. Señaló a su padre, y su voz se quebró un poco cuando dijo que realmente tenía miedo de perderlo. No sabía qué decir, así que solo me quedé parada ahí, mientras Kobe siguió mirando la foto como si tratara de memorizarla. Bajamos de nuevo, y Kobe puso la bolsa junto a la puerta principal. Caminó a la sala, y se sentó en el sofá, y lo seguí porque no sabía qué más hacer. El cuarto tenía muebles cómodos y más fotos en los estantes, el tipo de espacio vivido que se sentía como un hogar real. Kobe se estiró y tomó mi mano, sus dedos envolviéndose alrededor de los míos. Me agradeció por no huir cuando cualquier persona normal habría dejado el hospital hace horas. Le dije que no estaba segura de qué estaba haciendo aquí ya, que esto dejó de sentirse como un trabajo en algún lugar entre la recepción de la boda y la sala de espera del hospital. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y me sentí expuesta diciéndolo en voz alta. Kobe me miró y admitió que se sintió igual durante nuestro baile, lento en la boda, que algo cambió para él antes de que su madre siquiera llamara. Nos sentamos ahí tomados de la mano en el sofá de sus padres, y me pregunté cómo llegamos aquí, cómo una cita falsa se convirtió en lo que fuera esto. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso y no paró. Lo saqué, y vi el chat grupal de la universidad explotando con mensajes. La gente preguntaba dónde había desaparecido durante la recepción y si estaba bien. Alguien dijo que me había ido con prisa y me veía molesta. Otra persona preguntó si algo había pasado con mi cita. Revisé los mensajes sintiéndome enferma. Entonces vi un mensaje separado de Ruby preguntando si el chico que traje era real o contratado, porque Brian estaba esparciendo rumores sobre mí. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía su mensaje de nuevo. Brian le estaba diciendo a la gente que había contratado a alguien para hacer mi cita. Sentí mi cara ponerse caliente, y mi visión se puso borrosa alrededor de los bordes. Le mostré los mensajes a Kobe sin decir nada. Su cara se puso completamente blanca mientras los leía, su mandíbula poniéndose tensa.
Me devolvió mi teléfono y se pasó las manos por el cabello. Ambos nos dimos cuenta al mismo tiempo de que Brian podría exponer nuestro arreglo a su familia. Podría llamar a su madre o mandarle un mensaje sobre la aplicación de citas de alquiler. Kobe dijo que necesitábamos controlar la historia antes de que alguien más lo hiciera por nosotros, que teníamos que decirle la verdad a su madre nosotros mismos, pero ninguno de nosotros sabía cómo hacer eso mientras su padre aún estaba en el hospital recuperándose de la cirugía. Pregunté qué se suponía que dijéramos, cómo podríamos posiblemente explicar esto sin hacer que su madre nos odiara a ambos. Kobe no tenía una respuesta, y nos quedamos sentados ahí en la sala de sus padres, tratando de encontrar un camino adelante que no terminara en completo desastre. Manejamos de vuelta al hospital con la bolsa de artículos que su madre pidió. Todo el viaje se sintió tenso y silencioso, ambos pensando en Brian y lo que podría hacer. Cuando llegamos al cuarto de su padre, todo se veía diferente. Su padre estaba sentado en la cama comiendo cena de una bandeja, viéndose mucho mejor que antes. Sonrió cuando nos vio e hizo un chiste sobre la terrible comida del hospital. La madre de Kobe estaba sentada en la silla junto a la cama, viéndose más relajada de lo que había estado en todo el día. Su padre nos vio a Kobe y a mí, tomados de la mano, e hizo un comentario sobre cómo iba a estar en nuestra boda algún día, que era mejor que se pusiera saludable para poder llevarme al altar, ya que mi propio padre ya no estaba en la imagen. La madre de Kobe se rió y le dijo que no nos presionara, que teníamos mucho tiempo para todo eso. Sentí como si fuera a vomitar ahí mismo en el cuarto del hospital. El peso de mentirles a estas personas amables que estaban pasando por un momento tan difícil hizo que mi pecho doliera. Forcé una sonrisa y asentí, pero realmente no pude formar palabras. Llegó la noche, y la madre de Kobe insistió en que fuéramos a casa a descansar. Dijo que se iba a quedar durante la noche con su esposo, que las enfermeras ya habían traído una cama plegable para ella. Nos acompañó al ascensor y abrazó a Kobe primero, sosteniéndolo fuerte y diciéndole que su padre iba a estar bien. Entonces se volteó hacia mí y me abrazó, susurrando en mi oído que yo era exactamente lo que su hijo necesitaba. Dijo que podía ver cuánto me preocupaba por él y lo agradecida que estaba de que él hubiera encontrado a alguien como yo. La abracé de vuelta y me sentí como la peor persona viva, como si estuviera aprovechándome de su amabilidad durante el momento más aterrador de su vida. Cuando entramos al ascensor y las puertas se cerraron, no pude mirar a Kobe porque sabía que si lo hacía, podría comenzar a llorar. Kobe me llevó de vuelta a mi apartamento y nos sentamos en su coche afuera de mi edificio. Ninguno de nosotros se movió para salir. La calle estaba silenciosa y oscura, excepto por el brillo de las luces de la calle. Kobe finalmente rompió el silencio y dijo que deberíamos decirles la verdad a sus padres mañana. Solo arrancar la tirita y lidiar con lo que pasara. Estuve de acuerdo. Aunque el pensamiento de enfrentar a su madre después de lo que me había susurrado, me daba ganas de desaparecer. Le pregunté qué se suponía que dijéramos, cómo podríamos posiblemente arreglar esto. Él no tenía una respuesta, y nos quedamos sentados ahí en la oscuridad tratando de descifrar qué hacer después. Mi mano estaba en la manija de la puerta, pero no pude obligarme a abrirla y entrar. Todo se sentía mal y complicado, y no sabía cómo arreglar nada de esto. Dentro de mi apartamento, mi compañera de cuarto aún estaba despierta en el sofá con su laptop abierta. La cerró en el segundo que vio mi cara y se levantó a poner la tetera sin decir nada. Me dejé caer en el sofá y me quedé sentada ahí mientras ella se movía por la cocina haciendo té, como si supiera que necesitaba un minuto para recomponerme. Trajo 2 tazas y se sentó junto a mí esperando. Le conté todo sobre el hospital y el padre de Kobe y cómo su madre pensaba que éramos reales y cómo su padre apretó mi mano y me dijo que cuidara a su hijo. Mi compañera de cuarto escuchó y bebió su té y no interrumpió ni una vez. Cuando terminé, me preguntó directamente si tenía sentimientos reales por Kobe. Abrí la boca para responder y me di cuenta de que ya no sabía qué decir. La boda se sintió como si hubiera pasado hace semanas en lugar de solo horas. Todo se confundió tanto entre las citas falsas y la crisis real que no podía distinguir qué era actuación y qué era realmente yo. Fui a la cama, pero no pude dormir. Seguí repasando diferentes versiones de decirle la verdad a la madre de Kobe. Todas y cada una sonaban terribles. Me imaginé sentándola en el hospital y explicando que contraté a su hijo para ser mi novio falso, que le mentimos en la cara mientras su esposo estaba en cirugía, que nada sobre nosotros era real, aunque lo llevé al hospital y me quedé toda la noche. Cada versión me hacía sonar peor que la anterior. Miré mi techo y me pregunté si había alguna manera posible de decir la verdad sin parecer una persona horrible que se aprovechó de su amabilidad durante la peor noche de su vida. El sol comenzó a salir y aún no tenía una respuesta. Mi teléfono vibró alrededor de las 8 de la mañana con un mensaje de Kobe. Su padre había pasado una buena noche y los doctores estaban hablando de sacarlo de cuidados intensivos pronto. Me sentí aliviada leyendo eso, genuinamente feliz de que su padre estuviera mejorando. Entonces Kobe agregó que deberíamos esperar un día más para decirle a su madre, dejarla tener este alivio sin inmediatamente aplastarla con la verdad. Le respondí que estaba de acuerdo, aunque sabía que solo lo estábamos empeorando esperando. Cada hora que retrasábamos decirle era otra hora de mentir, otro recuerdo que tendría de nosotros que no era real, pero no pude obligarme a decir que deberíamos decirle hoy, no cuando finalmente estaba recibiendo buenas noticias sobre su esposo. Otra notificación apareció en mi teléfono.
esta vez de la aplicación de alquiler. Era un mensaje de advertencia diciendo que no había completado mi encuesta post-evento y que la representación continuada más allá de eventos contratados violaba sus términos de servicio. Lo leí 3 veces, mi estómago hundiéndose con cada pasada. La aplicación me estaba recordando que lo que Kobe y yo estábamos haciendo ahora mismo, fingiendo estar juntos en el hospital, estaba contra las reglas. Tomé una captura de pantalla de la advertencia para mostrarle a Kobe después. Se sintió como evidencia de que oficialmente estábamos violando el acuerdo. Prueba de que habíamos cruzado una línea del servicio profesional a algo más complicado. Mi teléfono sonó, y el nombre de Ruby parpadeó en la pantalla. Contesté y ni siquiera dijo, hola. Solo preguntó qué estaba realmente pasando porque Brian le estaba diciendo a todos que contraté una escort para la boda. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve mi voz firme. Le dije que Brian era un mentiroso que quería humillarme, y le salió el tiro por la culata. No confirmé ni negué lo que Brian estaba diciendo. Solo seguí repitiendo que era un idiota que trató de hacerme ver patética frente a todos. Ruby dijo que me creía y que Brian estaba siendo asqueroso sobre todo el asunto, pero también dijo que algunas personas en el grupo de amigos estaban tomando su lado. Le agradecí por llamar y colgué. Entonces me senté en mi cama sintiéndome enferma sobre cómo esto se estaba esparciendo por todo mi círculo social. Le mandé un mensaje a Kobe preguntando si podíamos encontrarnos en una cafetería cerca del hospital antes de visitar a su padre. Estuvo de acuerdo y me vestí y manejé hasta allá, mis manos temblando un poco en el volante. Nos sentamos en un compartimento de esquina con nuestro café, enfriándose entre nosotros, mientras finalmente hablamos sobre qué pasa después de que les digamos la verdad a sus padres. Kobe dijo que quería invitarme a una cita real una vez que todo esto terminara, que quería empezar fresco sin la transacción colgando sobre nosotros. Le dije que también quería eso, pero tenía miedo porque todo entre nosotros estaba construido sobre una mentira desde el principio. ¿Cómo se suponía que confiáramos en lo que sentíamos cuando nos conocimos bajo circunstancias tan falsas? Kobe se estiró a través de la mesa y tomó mi mano y se lo permití, aunque sabía que probablemente estaba haciendo todo más complicado. Su teléfono sonó, mientras aún nos tomábamos de las manos a través de la mesa. Era su madre diciendo que su padre fue trasladado a un cuarto regular ahora mismo. Dejamos nuestro café y corrimos al hospital juntos. En el ascensor, subiendo al nuevo piso, Kobe alcanzó mi mano de nuevo y le permití tomarla. Ambos sabíamos que nos estábamos haciendo esto mucho más difícil a nosotros mismos, que cada momento que pasábamos actuando como una pareja real era otro momento que tendríamos que explicar después. Pero ninguno de nosotros se alejó. Las puertas del ascensor se abrieron y caminamos por el pasillo aún tomados de la mano, como si no pudiéramos evitarlo. El padre de Kobe se veía completamente diferente en el cuarto regular. Estaba sentado en la cama comiendo comida real de una bandeja y bromeando con las enfermeras sobre lo terrible que era la comida del hospital. Su color estaba mejor y sus ojos estaban enfocados y sonrió cuando nos vio entrar. Comenzó a contarnos sobre su plan de rehabilitación y cómo el doctor dijo que podría ir a casa en solo unos días si seguía mejorando. La madre de Kobe estaba llorando, pero estas eran lágrimas felices esta vez. Alivio derramándose de ella después del terror de las últimas 24 horas. Me quedé parada ahí observándolos y pensé que tal vez podríamos finalmente decirles la verdad, ahora que la crisis había pasado, ahora que todos podían respirar de nuevo sin el miedo inmediato. Pero entonces el padre de Kobe se volteó hacia mí y comenzó a hacer preguntas sobre mi familia y mi trabajo. Quería conocerme mejor, entender con quién estaba saliendo su hijo. Respondí honestamente sobre mi vida y mi trabajo, cuidadosamente evitando cualquier cosa sobre cómo Kobe y yo realmente nos conocimos. Hablé sobre mi compañera de cuarto y mi apartamento, y mi trabajo sin mencionar la boda, o la aplicación de alquiler, o cualquier parte de la historia real. Cada pregunta se sintió como otra mentira acumulándose sobre todas las demás. Pude ver a Kobe junto a mí, luchando con la misma culpa, su mandíbula tensa, mientras me escuchaba responder las preguntas de su padre, con verdades parciales y omisiones cuidadosas. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, alguien tocó mi puerta. La abrí, y Elliot estaba parado ahí viéndose preocupado. Dijo que había estado preocupado después de que desaparecí de la recepción de la boda, sin despedirme de nadie. Lo dejé entrar, y todo simplemente salió. Le conté sobre contratar a Kobe y la emergencia del hospital y la mentira a su familia, y cómo siguió creciendo y haciéndose más imposible de arreglar. Elliot se sentó en mi sofá y escuchó todo el lío sin juzgarme ni una vez. Cuando terminé, dijo que necesitaba decir la verdad pronto antes de que empeorara aún más, que cada día que esperara solo iba a hacer que la confesión eventual fuera más dolorosa para todos los involucrados. Desperté a la mañana siguiente con mi teléfono vibrando en la mesita de noche. Lo agarré con un ojo aún cerrado y vi el nombre de Brian en la pantalla. El mensaje de texto hizo que mi estómago se retorciera en nudos. Había enviado una captura de pantalla de la aplicación de citas de alquiler, con el perfil de Kobe claramente visible, su foto profesional y la descripción sobre estar disponible para eventos. El mensaje de Brian debajo se leía como veneno. Exigía que admitiera a todos que había contratado una cita falsa, porque nadie realmente querría estar conmigo. Dijo que siempre había sabido que era patética, pero esto era un nuevo mínimo incluso para mí. Su crueldad me recordó exactamente por qué lo había dejado en primer lugar, por qué había pasado 2 años tratando de superar a alguien que me trataba como basura. Le reenvié la captura de pantalla y el mensaje de Brian a Kobe sin pensarlo 2 veces. Mi teléfono sonó menos de 1 minuto después.
La voz de Kobe llegó enojada y tensa. Dijo que Brian estaba tratando de convertir nuestra situación en un arma, tratando de lastimarnos a ambos solo porque su plan de hacerme sentir pequeña había fallado en la boda. Hablamos tal vez 5 minutos antes de que ambos estuviéramos de acuerdo en que necesitábamos decirles la verdad a sus padres hoy, ahora mismo, antes de que Brian encontrara alguna manera de contactarlos directamente y empeorara todo. Kobe dijo que se encargaría de decirle a su familia mientras yo lidiaba con mis amigos. Acordamos encontrarnos en el hospital en 30 minutos. Me puse jeans y un suéter y manejé al hospital con mis manos temblando en el volante. Kobe estaba esperando afuera de la entrada principal cuando llegué al estacionamiento. Entramos juntos sin decirnos mucho. Su madre estaba sentada junto a la cama de su padre cuando entramos al cuarto. Su padre se veía mucho mejor que ayer, sentado y comiendo desayuno de una bandeja. Kobe le preguntó a su madre si podíamos hablar en privado en la sala de espera familiar por el pasillo. Se veía preocupada inmediatamente, su cara poniéndose tensa como si supiera que algo malo venía. Probablemente pensó que estábamos a punto de anunciar una ruptura. Deseé que eso fuera todo lo que teníamos que decirle. Caminamos hacia la pequeña sala de espera con sillas incómodas y revistas viejas esparcidas en una mesa de centro. La madre de Kobe se sentó lentamente y miró entre nosotros con preocupación en sus ojos. Kobe comenzó diciendo que lo sentía. Entonces, explicó todo desde el principio. Le contó sobre trabajar para un servicio de citas de alquiler donde la gente lo contrataba para hacer su cita para eventos. Explicó cómo lo había contratado para la boda de mi ex, porque Brian me había invitado específicamente para hacerme sentir mal por estar soltera. Admitió que solo nos habíamos conocido por unos días antes de aparecer en el hospital. La cara de su madre pasó por unas 5 expresiones diferentes en 30 segundos. Primero, se veía confundida como si no entendiera lo que estaba diciendo. Entonces el dolor se filtró en sus ojos mientras se daba cuenta de que le habíamos mentido. Finalmente, la ira se asentó en sus facciones y se volteó para mirarme directamente. Preguntó si algo sobre los últimos 2 días había sido real, o si solo había estado jugando algún tipo de juego con su familia durante la peor crisis de sus vidas. Le dije la verdad lo más claramente que pude. Dije que vine al hospital porque genuinamente me importaba lo que le pasara a Kobe y a su padre. Expliqué que quedarme aquí durante la noche y estar con ellos durante la cirugía no era parte de ninguna transacción o arreglo de negocios. Admití que Kobe y yo habíamos desarrollado sentimientos reales el uno por el otro, aunque nos conocimos bajo circunstancias falsas. Su madre me miró por un largo momento, antes de preguntar cómo se suponía que creyera cualquier cosa que dijera cuando toda nuestra relación había comenzado como una mentira. Dijo que todo lo que sabía sobre mí estaba basado en una historia que habíamos inventado, y ahora no sabía qué era real y qué era actuación. No tenía una buena respuesta para esa pregunta. Solo me quedé parada ahí sintiéndome horrible mientras ella nos miraba a ambos como si hubiéramos roto algo precioso. La madre de Kobe dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que le acabábamos de decir. Nos pidió que saliéramos del hospital y la dejáramos quedarse sola con su esposo hoy. Kobe trató de disculparse de nuevo, su voz quebrándose mientras comenzaba a explicar, pero ella levantó su mano para detenerlo. Dijo que estaba demasiado lastimada para hablar de eso ahora y necesitaba espacio para pensar. Salimos del cuarto del hospital y por el largo corredor hacia la salida. Ninguno de nosotros dijo nada mientras pasamos enfermeras y otros visitantes. Sentí como si acabáramos de arruinar todo lo bueno que había pasado entre nosotros y su familia. Llegamos al estacionamiento y nos sentamos en el coche de Kobe, sin encender el motor. El silencio se extendió entre nosotros por lo que se sintió como para siempre. Finalmente lo rompió diciendo que lo sentía por meterme en todo este lío. Le dije que lo sentía por no irme cuando debería haberlo hecho, por quedarme en el hospital y hacer la mentira más grande en lugar de irme esa primera noche. Ambos admitimos en voz alta que teníamos sentimientos genuinos el uno por el otro, que en algún lugar entre la boda y el hospital, algo real se había desarrollado, pero también reconocimos que tal vez nuestros sentimientos no eran suficientes para arreglar lo que habíamos roto con su familia. Tal vez comenzar una relación encima de una mentira tan grande significaba que estábamos condenados desde el principio. Manejé a casa sola y fui directo a mi laptop. La aplicación de citas de alquiler tenía una notificación esperándome. Hice clic y encontré una advertencia oficial sobre violaciones de políticas y una solicitud de llamar a su departamento de cumplimiento inmediatamente. Marqué el número con mi mano aún temblando de la confrontación del hospital. Una mujer contestó y me pidió que explicara la situación. Le conté todo sobre cómo la cita de la boda se había extendido a una emergencia familiar y cómo habíamos continuado representándonos como pareja más allá del evento contratado. La representante escuchó sin interrumpir y entonces explicó las consecuencias. Dijo que enfrentaría una tarifa de penalidad por violar los términos de servicio. También dijo que Kobe probablemente enfrentaría suspensión de la plataforma por cruzar límites profesionales con un cliente. Acepté pagar cualquier tarifa que cobraran y colgué sintiéndome aún peor que antes. Mi compañera de cuarto me encontró sentada en el sofá mirando mi teléfono. Se sentó junto a mí y preguntó qué había pasado en el hospital. Le conté sobre la confesión y la reacción de la madre de Kobe y la violación de la aplicación de alquiler. Sugirió que redactáramos un mensaje juntas para el chat grupal de la universidad, algo honesto que me permitiera controlar la narrativa antes de que Brian esparciera más mentiras. Pasamos 20 minutos escribiendo y reescribiendo un mensaje corto. En él, admití que había contratado una cita para la boda de Brian porque estaba lastimada y quería probar que estaba bien sin él.
Expliqué que las cosas se habían complicado cuando se desarrollaron sentimientos reales, pero que mi vida personal no era asunto de Brian ni de nadie más. Lo leí 3 veces, y entonces lo envié antes de poder pensar demasiado la decisión y acobardarme. Las respuestas comenzaron a llegar casi inmediatamente. Elliot mandó un mensaje primero diciendo que me apoyaba y entendía por qué había hecho esa elección. Ruby envió un mensaje diciendo que pensaba que era bastante inteligente y que Brian se merecía verme feliz. Algunas otras personas reaccionaron con sorpresa, pero dijeron que entendían tomar una decisión humana complicada cuando estás lastimada. Pero varias personas respondieron con juicio y burla. Brian envió una serie de mensajes llamándome patética y diciendo que esto probaba que tenía razón en dejarme. Un par de sus amigos se sumaron con comentarios similares. Vi los mensajes llegar por unos 2 minutos antes de silenciar todo el chat grupal. Me di cuenta de que no necesitaba gente en mi vida que no pudiera entender que a veces tomas decisiones imperfectas cuando tratas de protegerte de alguien cruel. 2 días pasaron arrastrándose sin mensajes de la madre de Kobe. Mi teléfono se mantuvo silencioso, excepto por las actualizaciones de Kobe sobre la recuperación de su padre. Mensajes cortos que decían que su padre estaba mejor, pero su madre se rehusaba a hablar sobre nosotros. Abrí la aplicación de alquiler una última vez y miré la notificación de tarifa de penalidad, 500 euros por violar sus términos de servicio. Transferí el dinero sin dudar y hice clic en el botón para cerrar mi cuenta permanentemente. Ver ese perfil desaparecer se sintió como cerrar una puerta a todo el lío, poniendo ese capítulo detrás de mí para siempre. Mi compañera de cuarto me encontró en el sofá esa noche y preguntó si estaba bien. Le dije que estaría bien, que solo necesitaba tiempo para descifrar qué venía después. Mi teléfono sonó 3 días después, mientras estaba haciendo cena. El nombre de Kobe parpadeó en la pantalla y mi estómago dio un vuelco. Preguntó si quería encontrarme con él para cenar, solo nosotros dos, sin fingir o actuar. Acepté antes de poder convencerme de lo contrario. Escogimos un restaurante silencioso al otro lado de la ciudad, en algún lugar donde ninguno de nosotros había estado antes. Llegué primero y me senté en un compartimento de esquina, mis manos temblando mientras esperaba. Kobe entró viéndose cansado pero real. Ninguna sonrisa pulida de cita de boda, solo él mismo. Se deslizó al compartimento frente a mí y ambos comenzamos a hablar al mismo tiempo. Entonces nos reímos nerviosamente. Él fue primero, diciéndome que estaba tomando un descanso del servicio de citas de alquiler. Dijo que la situación con su familia le hizo darse cuenta de que había estado usando el trabajo para evitar conexión real, para actuar intimidad en lugar de arriesgar sentimientos reales. Admití que lo contraté porque tenía miedo de ser vulnerable, de dejar que la gente viera que Brian me había lastimado y me había dejado sola. Ambos nos sentamos ahí reconociendo que teníamos trabajo que hacer en nosotros mismos, que tal vez nos habíamos estado escondiendo de la vida real de maneras diferentes. El mesero trajo nuestra comida, pero ninguno de nosotros comió mucho. Seguimos hablando sobre lo que queríamos. Si podríamos construir algo real de una base tan rota. Kobe se estiró a través de la mesa, pero se detuvo antes de tomar mi mano. Dijo que quería intentar, pero solo si lo hacíamos bien esta vez. Le dije que quería lo mismo, pero estaba aterrorizada de precipitarme en algo construido sobre mentiras y emergencias de hospital. Acordamos tomar las cosas despacio, comenzar como amigos, y ver si lo que sentimos durante esos días intensos era real o solo fabricado por las circunstancias. Después de la cena, Kobe me acompañó a mi coche en el estacionamiento. Nos quedamos parados ahí incómodamente por un momento antes de que me abrazara. Se sintió completamente diferente de la actuación en la boda, más tentativo, pero más honesto. Manejé a casa sintiéndome confundida y esperanzada al mismo tiempo. Pasó una semana antes de que Kobe mandara otro mensaje. Su mensaje decía que su padre estaba en casa del hospital y estaba bien en terapia física. Agregó que su madre aún estaba lastimada, pero había preguntado si yo estaba bien, lo cual él tomó como una pequeña señal de que podría perdonarnos eventualmente. Le respondí que esperaba que sí, porque genuinamente me gustaba, aunque solo la había conocido por una noche terrible. A la tarde siguiente, Ruby llamó y preguntó si quería ir por café. Nos encontramos en nuestro lugar usual cerca del campus, y no perdió tiempo yendo al grano. Me dijo que el grupo de amigos básicamente se estaba dividiendo por la mitad. Algunas personas se mantenían leales a Brian y su versión de los eventos. Otros reconocían que lo que hice no estaba tan mal, que Brian había tratado de humillarme primero, y yo solo traté de protegerme. Ruby dijo que estaba firmemente de mi lado, que Brian era un idiota que obtuvo exactamente lo que se merecía. Su apoyo significó más de lo que esperaba, y sentí mis ojos humedecerse mientras le agradecía. Lo desestimó y dijo: «Los amigos reales no te abandonan por tomar decisiones humanas complicadas». Pasamos el resto de la tarde hablando sobre todo excepto Brian y la boda, y se sintió normal de una manera que nada se había sentido normal en semanas. Hice una cita con un terapeuta el siguiente lunes. Sentarme en esa oficina se sintió extraño al principio, admitir en voz alta que necesitaba ayuda trabajando mis sentimientos sobre Brian, la boda, la familia de Kobe, y mi propia tendencia a construir muros alrededor de mí misma. El terapeuta escuchó toda la historia sin juicio. Entonces señaló que contratar una cita falsa era un síntoma de no creer que era suficiente por mi cuenta, que había necesitado validación externa para sentirme digna de aparecer en esa boda. La observación pegó más fuerte de lo que esperaba, y me di cuenta de que tenía trabajo más profundo que hacer que solo descifrar mis sentimientos por Kobe. Durante las siguientes semanas,
Kobe y yo caímos en un patrón de encontrarnos para café una vez por semana. Eran citas casuales de amigos donde hablábamos sobre nuestras vidas sin la presión del romance o la actuación. Le conté sobre terapia y lo que estaba aprendiendo sobre mí misma. Él compartió que había estado pensando sobre por qué tomó un trabajo donde actuaba intimidad, en lugar de arriesgar relaciones reales. Ambos apreciamos la honestidad, la manera en que podíamos ser vulnerables sin fingir que todo estaba bien. 3 semanas después del incidente del hospital, mi teléfono vibró con un mensaje de Kobe que hizo que mi corazón se acelerara. Su madre quería encontrarse conmigo para almorzar, solo nosotras dos. Miré el mensaje por un minuto completo antes de responder que estaría ahí. El terror se instaló inmediatamente. Llamé a mi compañera de cuarto y le conté sobre la invitación al almuerzo, y me ayudó a escoger un outfit que se veía respetuoso, pero no como si estuviera tratando demasiado. La mañana del almuerzo, me cambié de ropa 3 veces y llegué al restaurante 10 minutos temprano. Me senté en la mesa que la madre de Kobe había reservado, mis manos retorciéndose en mi regazo mientras esperaba. Entró viéndose compuesta y seria, y me levanté demasiado rápido, casi tirando mi vaso de agua. Se sentó frente a mí y ordenó té antes de voltear toda su atención hacia mí. Me preparé para que me dijera que me alejara de su hijo, que nunca contactara a su familia de nuevo. En lugar de eso, dijo que había estado pensando mucho sobre lo que pasó. Admitió que aún estaba lastimada por el engaño, que aprender la verdad se había sentido como una traición durante un tiempo ya horrible. Pero entonces, dijo algo que me sorprendió. Me dijo que había visto algo real en cómo me preocupé por Kobe durante la crisis, en cómo me quedé en el hospital y sostuve su mano. Me preguntó directamente si mis sentimientos por su hijo eran genuinos ahora, y sentí mi garganta apretarse. Le dije honestamente que estaba tratando de descifrar eso, que quería hacer esto bien, si es que lo hacíamos. Expliqué que Kobe y yo estábamos tomando las cosas despacio, comenzando como amigos, tratando de construir algo real en lugar de precipitarnos en una relación construida sobre mentiras. Estudió mi cara por un largo momento antes de asentir lentamente. Dijo que apreciaba mi honestidad, que significaba más de lo que probablemente me daba cuenta. Me dijo que nos apoyaría si decidíamos intentar salir realmente, pero teníamos que prometerle no más mentiras. Prometí inmediatamente, y ella se estiró a través de la mesa para apretar mi mano. La calidez de su agarre me hizo sentir que tal vez no había destruido completamente esta oportunidad con su familia. Terminamos el almuerzo hablando sobre cosas normales como su club de lectura y mi trabajo, y cuando nos abrazamos para despedirnos en el estacionamiento, se aferró unos segundos más de lo esperado. Ese fin de semana, Elliot mandó un mensaje preguntando si quería ir a una pequeña reunión en su casa. Mencionó que Ruby y Baker estarían ahí, los amigos que se habían quedado conmigo después de que toda la verdad salió. Llegué el sábado por la tarde con una botella de vino, y los 3 ya estaban en la terraza trasera de Elliot, asando hamburguesas. Nadie mencionó a Brian ni una vez durante toda la tarde. Jugamos cartas y contamos historias estúpidas de la universidad, y se sintió fácil de una manera. Pasar el rato no se había sentido fácil en meses. Ruby me apartó mientras los chicos discutían sobre la parrilla, y me dijo que estaba orgullosa de mí por ser honesta incluso cuando era difícil. Me di cuenta en ese momento de que estaba construyendo algo más pequeño, pero mucho más real que ese gran grupo de amigos de la universidad, y se sintió correcto. Kobe me recogió después de que la reunión terminó alrededor de las 6. Manejamos a un parque cerca del río donde la gente paseaba perros y los niños jugaban en los columpios. Encontramos un sendero silencioso a lo largo del agua y comenzamos a caminar. Me dijo que también había estado viendo a un terapeuta, trabajando porque tomó un trabajo donde actuaba sentimientos en lugar de arriesgar los reales. Admití que tenía miedo de precipitarme en algo construido sobre una base tan rara que no quería arruinar lo que fuera esto podría ser. Se detuvo de caminar y se volteó para mirarme, diciendo que pensaba que podríamos estar bien juntos si comenzábamos completamente fresco. Sus manos estaban en sus bolsillos y se veía nervioso de una manera que nunca había visto durante la actuación de la boda. Acordamos seguir tomándolo despacio para dejar que lo que fuera esto se desarrollara naturalmente sin presión o actuación. Me llevó de vuelta a mi apartamento y me acompañó a mi puerta. Cuando besó mi mejilla, fue dulce y cuidadoso, y se sintió más real que cualquier cosa que pasó en la boda. Mi cara se puso caliente y luché con mis llaves tratando de abrir la puerta. Esperó hasta que estuve segura adentro antes de regresar a su coche. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un correo de la aplicación de alquiler. Estaban confirmando el cierre de mi cuenta y la suspensión voluntaria de Kobe de la plataforma. Borré el correo inmediatamente y sentí esta ola enorme de alivio lavarme. Lo que fuera que pasara con Kobe ahora sería real y elegido, no algo por lo que cualquiera de nosotros fue pagado. 2 días después, me detuve en una cafetería cerca de mi apartamento para agarrar un café helado antes del trabajo. Brian estaba parado en la fila frente a mí. Mi primer instinto fue irme, pero me obligué a quedarme. Se volteó y me vio, y su cara se torció en esa sonrisa malvada. Comenzó a decir algo sobre lo patética que era, pero lo corté antes de que pudiera terminar. Le dije que ya había terminado de dejar que me hiciera sentir pequeña, que había engañado y mentido y tratado de lastimarme, pero no funcionó. Me alejé sin esperar su respuesta. Mis manos estaban temblando cuando regresé a mi coche, pero me sentí más fuerte de lo que me sentí en su boda, más segura de que merecía mejor que alguien que me tratara así. Ese fin de semana,
Kobe me invitó a ser voluntaria con él en un evento de rescate de perros en el parque. Me dijo que era algo que hacía cada mes, completamente separado de nuestra historia complicada. Conocí a sus perros de rescate reales, un pitbull llamada Rosie y un terrier de 3 patas llamado Biscuit. Viéndolo interactuar con los perros y los otros voluntarios, vi esta versión de él que no tenía nada que ver con la cita pulida de la boda. Era paciente y amable, y genuinamente se preocupaba por estos animales. Me presentó a todos como su amiga, no su novia, y aprecié que no tuviera prisa por etiquetar las cosas. Pasamos 3 horas ayudando a la gente a llenar solicitudes de adopción y paseando perros por el parque. Rosie no se separó de mi lado en todo el tiempo. El lunes por la tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Era el padre de Kobe. Me agradeció por estar ahí en el hospital, diciendo que sabía que la situación había sido complicada, pero estaba agradecido de que no hubiera dejado a su hijo solo esa noche. Su voz era más fuerte de lo que había sido en el cuarto del hospital. Me dijo que Kobe hablaba sobre mí todo el tiempo, y admití que yo también pensaba mucho en Kobe. Se rió con esa risa cálida y genuina, y dijo que esperaba que lo descifraríamos. Después de que colgamos, me senté en mi sofá mirando mi teléfono por 10 minutos completos. Mi compañera de cuarto llegó a casa del trabajo esa noche, y me encontró cocinando cena, realmente tarareando mientras cortaba vegetales. Señaló que parecía más feliz de lo que había estado en meses. Incluso con todo el drama social y sentimientos complicados sobre Kobe, dejé de cortar, y me di cuenta de que tenía razón. Trabajar a través de todo este lío de alguna manera me había hecho más confiada, más dispuesta a ser honesta sobre lo que quería y necesitaba. No me estaba escondiendo detrás de citas falsas o fingiendo que estaba bien cuando no lo estaba. El viernes siguiente, Kobe y yo tuvimos nuestra primera cita oficial. Cena en un lugar italiano en el centro y luego una película, como hace la gente normal. Nos tomamos de las manos durante la película y su palma estaba ligeramente sudorosa, lo que me hizo que me gustara aún más. Cuando me llevó a casa, nos sentamos en su coche afuera de mi edificio, hablando por más de 1 hora. Hablamos sobre nuestras familias y nuestros trabajos, y cosas estúpidas como nuestros ingredientes favoritos de pizza. Se sintió tanto familiar como completamente nuevo, como si finalmente nos estuviéramos conociendo sin una crisis o actuación entre nosotros. Esta vez, no había emergencia, no había mentira que estuviéramos manteniendo. Solo 2 personas tratando de descifrar si podían construir algo real juntas. Me acompañó a mi puerta, y el silencio entre nosotros se sintió diferente de como había sido en el coche. Más pesado de alguna manera, como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de cambiar. Se detuvo en mi puerta y se volteó para mirarme, sus manos en los bolsillos, viéndose más nervioso de lo que lo había visto jamás incluso en la boda. Preguntó si podía besarme, y dije que sí, antes de poder pensarlo demasiado. El beso no fue nada como la actuación en la boda donde todo había sido suave y practicado. Esto fue torpe y tentativo, nuestras narices chocando ligeramente mientras descifrábamos el ángulo, su mano temblando un poco cuando tocó mi cara. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo como idiotas completos. El tipo de felicidad genuina que no puedes fingir sin importar qué tan buen actor seas. Dijo buenas noches, y esperó hasta que estuve adentro, antes de caminar de vuelta a su coche. Durante las siguientes semanas, caímos en un ritmo fácil de citas reales y conversaciones honestas que se sentían completamente diferentes de nuestras interacciones guionadas. Fuimos al cine y restaurantes, llevamos a sus perros al parque, cocinamos cena en los apartamentos del otro, hablamos sobre la boda y el hospital a veces, reconociendo nuestra extraña historia de origen con una mezcla de vergüenza y diversión. Pero principalmente nos enfocamos en construir algo nuevo y real. Me contó sobre su infancia y por qué comenzó el servicio de citas de alquiler. Y compartí sobre mi relación con Brian y por qué su boda había dolido tanto. Cada conversación se sintió como pelar otra capa, conocer a la persona real en lugar de la actuación. Tuvimos nuestra primera pelea real sobre algo estúpido, él llegando tarde para conocer a mi compañera de cuarto. Y lo trabajamos como adultos, en lugar de fingir que todo era perfecto. 3 semanas de realmente salir. La madre de Kobe llamó e invitó a ambos a una cena familiar para celebrar la recuperación de su padre. Mi estómago se hundió cuando Kobe me contó sobre la invitación. Bajé apretó mi mano y me recordó que ahora lo estábamos haciendo de verdad, no más mentiras. Cuando caminamos por su puerta esa noche, estaba ahí como la novia real de Kobe, no una actriz contratada haciendo un papel. Su padre abrió la puerta e inmediatamente me abrazó, susurrando en mi oído que sabía que lo descifraríamos, y sentí lágrimas picar mis ojos con su aceptación. Su madre nos sonrió con calidez cautelosa, no exactamente el entusiasmo del hospital, pero amabilidad genuina que no había arruinado completamente. En la cena, el padre de Kobe contó la historia de cómo nos conocimos en el hospital, bromeando que no era el comienzo más tradicional, pero a veces las mejores relaciones comienzan en lugares inesperados. Kobe y yo intercambiamos una mirada a través de la mesa, compartiendo el secreto de nuestro verdadero comienzo en una recepción de boda donde lo había contratado, y pensé sobre cómo algunas partes de nuestra historia siempre serían solo nuestras para saber. Su madre preguntó sobre nuestros planes, y le dijimos que estábamos tomando las cosas despacio, construyendo algo real, y ella asintió con aprobación. Esa noche, Kobe me llevó a casa, y nos sentamos afuera de mi apartamento como habíamos hecho tantas veces ahora, ninguno de nosotros con prisa de terminar la noche. Me dijo que estaba contento de que hubiera respondido a su perfil de alquiler ese día.
aunque todo lo que siguió fue complicado y desordenado, y a veces doloroso. Le dije que también estaba contenta, que a veces las mejores cosas vienen de los lugares más inesperados, de momentos cuando estás tratando de probarle algo a alguien que no importa, y terminas encontrando a alguien que sí importa. Cuando me besó de buenas noches, se sintió como si finalmente hubiéramos llegado a algún lugar real y correcto, como si toda la confusión y mentiras y salas de espera de hospital de alguna manera nos hubieran llevado exactamente donde necesitábamos estar. Así que sí, eso es prácticamente todo. Nada demasiado profundo, solo otra pequeña historia de la vida real. Gracias por escuchar. Siempre se siente como charlar con un viejo amigo. Regresa la próxima vez si quieres pasar el rato de nuevo.